Buenas noches. El día de hoy, mi compañera Lina Quito y mi persona, Alexander Gómez, hablaremos sobre Stiglitz, el precio de la desigualdad, en su capítulo 7, titulado Justicia para Todos, cómo la desigualdad está erosionando el imperio de la ley. Según Stiglitz, hay una conexión entre los grupos empresariales y el gobierno. Todo esto para favorecer las leyes según los intereses de cada uno. Aunque el gobierno, mediante su legislación y normatividad, tratan de venderlo a la comunidad como un beneficio para cada uno de ellos. Sin embargo, es una estrategia que tiene como consecuencia una desigualdad. El beneficio que genera las grandes industrias es generar contaminación sin obtener sanciones, entre otras regalías y mermeladas, como podríamos llamar hoy en día. Asimismo, habla sobre la ley de quiebras, la limitación de responsabilidades por accidentes, entre otras. Todos podemos observar que en todas las sociedades las acciones de una persona o de varias personas perjudican o en su defecto pueden mejorar un entorno. A este tipo de acciones, a este tipo de consecuencias, causa o efecto, Stiglitz lo determina como externalidades. Stiglitz y otros grandes economistas que manifiestan dicha referencia en el capítulo que estamos presentando. Ellos además se centran en cómo aportar mejores incentivos para que cada individuo y las empresas tengan en cuenta estas externalidades y así mejorar. Proponen que las grandes industrias y los productores que generan una contaminación estén dispuestos, y no solo eso, sino paguen por cada tipo de contaminación que generan. Asumir consecuencias por los accidentes generados dentro y fuera de las empresas, que si bien sabemos afecta a todos. Por otra parte, indemnizar de forma correcta a los perjudicados. Por tal motivo es necesario leyes que protejan la igualdad e integridad de todos. Sin embargo, como vemos en nuestra actualidad en la que se ven manifestaciones precisamente por esa desigualdad que existen entre los grandes, no grandes, personajes públicos que determinan en el Senado las leyes a las cuales debemos estar dispuestos a cumplir. En Stiglitz, en el capítulo, indica cómo el poder económico distribuido de una forma equivocada genera como consecuencia afecciones a la sociedad. Vemos también cómo pocas personas hacen parte de este poder, como lo mencionaba anteriormente, y siendo escaso tal vez en mencionar, está el Senado y pues todos aquellos que mediante el gobierno se benefician. Por otra parte, y cabe resaltar cómo las malas prácticas de estas personas sobre la sociedad con poco conocimiento pueden afectarlos de tal manera que
se vean ligados a cumplir con deudas durante mucho tiempo. Es así como en la antigüedad los banqueros y demás otorgaban tipos de créditos, hipotecas, entre otros, con intereses altísimos. Sin embargo, ellos no hacían la salvedad de eso que estaban intentando imponer a quienes querían ser beneficiados. Simplemente, como en la letra pequeña, términos que hoy podemos comprender, eh, establecían estos intereses altísimos. En esa letra pequeña, ellos se podría decir que se lavaban las manos. Asimismo, utilizaban términos que no comprendían estas personas. Hoy por hoy, esta falta de equidad, este aprovechamiento se ha mitigado teniendo en cuenta que existen agencias que califican el riesgo, generando así seguridad de que no se van a ver afectados por este tipo de corrupción. Cuando mencionaba la ley de quiebra, mencionaba que esta norma, bueno, se aplica cuando un individuo o una sociedad no podía regresar el dinero que se debía. El sentido y el objetivo que tenía esta ley era beneficiar a los individuos o personas de altos, bajos y medios recursos. Sin embargo, hoy en día esta ley de quiebras solo se da en un sentido. Ese sentido es el que beneficia a los bancos. Por otro lado, podemos ver la usura. Como sabemos, este es un cobro de tasas de interés extremadamente altas que no solo se dio en los Estados Unidos, sino que gracias al capitalismo, este se extendió por todo el mundo, afectando así a los más pobres. Como podemos ver el caso de la India, el cual sufrió una crisis de hipotecas de alto interés, donde fue un éxito para los bancos, ya que estos ofrecían como sus créditos a los agricultores que sufrían de pobreza extrema y mediante planes de crédito para que fueran desarrollando por el MIC Bank. Lo que hacían estos bancos era que concedían créditos a los más pobres y a mujeres, ya que estas eran protagonistas de mejorar el nivel de vida de sus familias mediante la crianza y la venta de gallinas. Y como siempre, pues los bancos se aprovecharon de esto, ya que sabían que ellos eran pobres, pero que sus familias eran muy numerosas. Al ser numerosas, pues lo que podían hacer era que recogían una gran cantidad de dinero mediante estos créditos y esta práctica pues se volvió algo muy común en lo que son los bancos de todo el mundo, ya que estos los hacían generar grandes ingresos. Con sus tasas tan altas llegaron a afectar emocionalmente a los agricultores, llevándolos hasta la muerte, porque les afectaban pues emocionalmente todo lo que tenían que pagar con estas tasas de interés tan altas. De aquí también podemos ver cómo se da la crisis del 2008, que es la burbuja hipotecaria, donde los bancos, gracias a que habían suscrito muchas hipotecas, decidieron lanzar un plan que agilizara estas hipotecas. Esto lo llamaron MERS o Sistema Electrónico de Registro de Hipotecas. ¿Para qué servía este sistema? Pues es decir, este sistema sirvió para burlar las leyes que protegían a los deudores y dejó sin viviendas a millones de estadounidenses, afectando hasta personas que no debían nada de sus casas. Y, pero aquí la gran pregunta sería, ¿quién juzga a los bancos? Normalmente la ley siempre funciona a favor del sector financiero, ya que estos cuentan pues con los recursos, la organización y los incentivos suficientes para dejar a un lado la ley. Por otro lado, podemos ver cómo todo esto afectó a los más pobres y vulnerables, pero ¿por qué no se hace nada? Porque sabemos que el acceso al sistema jurídico es bastante costoso y esto solo beneficia a las personas y empresas que tienen bastante dinero, principalmente porque el sistema juega a favor de los abogados especializados en grandes corporaciones
y no en los pequeños innovadores o pequeños empresarios. Es por eso que muchas de estas empresas también invaden lo que son los derechos de propiedad intelectual, llevando una guerra legal que toma mucho tiempo y perjudica a estas pequeñas empresas con multas exageradas de dinero, incitando que las prácticas anticompetitivas se generen cada vez más.